¿Sabes que te está llamando? Bueno, hoy mi señora me llamó un par de veces y yo no la escuché. Estaba acá arriba y a veces estoy cerca y tampoco la escucho, porque hoy soy sordo. Y a veces quizás tenga razón, ¿no? Capaz que a veces también hasta me hago el sordo. Así que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Alguien dijo alguna vez que a veces uno escucha lo que le conviene, ¿no? O uno no escucha lo que no quiere escuchar. Y es verdad, por una cuestión de interés. Si vamos a un curso de cocina, seguramente que a los que les gusta la cocina estarán interesados y los otros están aburridos. Nos pasó en el Mundial de Fútbol, ¿no? Que algunas, aunque hasta las mujeres fueron las más fanáticas, pero algunas que otra mujer no le dio tanta bolilla capaz, ¿no es cierto? Y no podía entender por qué los demás en la casa estaban... Bueno, porque es una cuestión de interés, ¿sí? De interés. Así es la vida, Uno abre los oídos a las cosas que quiere oír, porque hay muchos sonidos. El que es poeta y es sensible se pone, va caminando y hasta escucha a los pajaritos. Y otro ni se da cuenta. Y otro sensible escucha a los pajaritos también. Así que, qué importante es saber cuál es nuestro oído. Lo importante es esto, la realidad de que Dios llama. La realidad de que Dios llama. En realidad es una materia en cualquier seminario que ustedes hagan. Cualquier seminario va a tener, a veces en la primera materia, en los seminarios, desde el más básico a veces hasta un bachillerato, es el llamamiento. Porque los estudiantes entran justamente con ese interés. El llamado es una materia en los seminarios. Así que bueno, he tratado de resumir estos conocimientos para que ustedes los puedan justamente aprovechar, no se les haga muy largo así como materia. ¿Sabes que te está llamando? Y vamos a ir a Romanos, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, muy conocido por ustedes, versículo 28. Ahí lo tienen en pantalla, yo lo voy a leer de la pantalla, que me resulta más grande que en la Biblia, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Primera mención al llamado. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Segundo énfasis. Y a los que llamó, tercer énfasis. A estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, bien lo podríamos hacer desde el punto de vista de la interpretación. Si Dios me está llamando, ¿quién lo puede impedir? ¿Quién contra nosotros? Si Dios me está llamando, ¿quién lo puede impedir? ¿Quién lo puede impedir? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está el 31, ¿no? ¿Correcto? Bien. Creo que acá estamos hablando de un llamado superior. En la vida tenemos muchos llamados. Tenemos algunos llamados que son por obligación. Estamos obligados para una convivencia social o una relación necesaria. Somos llamados a vacunar a los niños. Y si no, si se enteran las autoridades de que padres no hacen vacunar a sus niños, obviamente vamos a tener un problema legal. Estamos llamados a la obligación primaria de la educación y casi hasta la secundaria. Y si los padres no lo hacen, interviene obviamente la justicia. Es decir, hay cosas que estamos obligados. Estamos llamados a que si hay una luz roja tenemos que detenernos, por más apurado que esté, porque si no tengo una infracción de tránsito y una falta terrible de ética ante los demás, ¿sí? Entonces he cruzado por luz roja, esa es la realidad, ¿sí? Entonces me está llamando a algo, me está llamando, Así que cuando alguien dice alto, me está llamando a alguien que me está diciendo que no puedo pasar, que debo detenerme como mínimo, ¿sí? Golpeé antes, me está llamando de una manera, así que hay llamados que son obligatorios, hay llamados. Entonces tenemos la vida conformada por llamados. El horario del laburo y que tenés que marcar la tarjeta o tenés que estar es un llamado de la empresa. Es decir, que ya lo establece, hay llamados obligatorios. Y nuestra vida se compone de llamados. Es muy difícil, ¿sí? No es fácil escuchar el llamado de Dios. Porque claro, por supuesto, cuando alguien llama, hay un código en la llamada. Es obvio que si vamos al extranjero y él habla francesa o habla rusa o chino, o él habla inglesa y yo no sé el inglés o no sé el chino, es obvio que no voy a entender lo que está llamando allí.
Es obvio que si anuncian por los parlantes en chino y estoy esperando un tren allí, me van a llamar a mí 20.000 veces que yo no voy a agarrar nunca ese tren. Excepto que alguien me conduzca, porque no sé ese código, yo no sé. No entiendo a los chinos cuando hablan, o no entiendo el francés si estuviera en París o en cualquier ciudad de Francia. ¿Se entendió esto? Y pierdo el tren. Dice, pero no te das cuenta que me estaban llamando el tren. No, lo que pasa es que yo hablo el español, estoy argentino. Entonces por eso nos preparamos, si tuviéramos que viajar, nos preparamos en las cosas elementales que necesitamos para movernos en esa ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Tratamos de informarnos antes, ¿sí? Porque si no, sería un desastre, ¿sí? Así que tenemos que entender el código, y a Dios hay que entender el código cuando está llamando. Si hablamos de que Dios habla al hombre, estamos hablando de una relación espiritual, ¿sí? No estamos hablando de una relación humana, estamos hablando de algo sobrenatural que está ocurriendo y que viene al plano humano. Dios está llamando a esa mujer o a ese hombre, Dios está llamando a un ser humano, a una persona. Es delicado, es serio. Creer esto es o para risa o para la fe, una de las dos. ¿Sí? No hay alternativa. Es pavadas, eso te enseña la iglesia, eso te enseñó el cura, te enseñó el pastor. Mira, estamos así, no cree. Si creo lo que veo, si a Dios no lo veo, ¿sí? Por allí no me doy cuenta, no, que veo el árbol y no tengo la explicación de por qué existe el árbol, ¿sí? Pero lo disculpo a Dios igual. Dios, podemos ver las huellas de Dios por todos lados, ¿sí? Por todos lados, en lo cerca y en lo lejano. Hoy mismo, mirando y levantando la mirada, si pudiéramos localizar una estrella en este día nublado, en esta noche nublada, si pudiéramos pescar una, nos daríamos cuenta que la vamos a decir a la lamparita esa, ¿no? Así que la existencia de Dios es indiscutible, ¿sí? Le llamamos y Él se reveló con la palabra Dios, ese ser sobrenatural que tiene que haber estado y está siempre, ¿sí? Lo maravilloso que se manifestó en esta tierra a través de Jesús. Ahora bien, si pensamos de que Dios me llama, ¿sí? Se surgen preguntas que son lógicas y serias, ¿sí? Y que forman parte, ¿sí? De nuestros conflictos y que a veces nos crean una crisis para responderle a Dios. Por ejemplo, ¿por qué me llama a mí? A mí. Porque la figura que yo tengo de Dios y de las cosas de Dios es que hay gente profesional, que hay alguien que entró a un seminario, que es un cura, o que es un pastor, etcétera, etcétera. O es un profeta, alguien que él tiene onda con Dios. De ahí aquella cosa de que aún en las iglesias, ¿por qué no eras vos que vos Dios te usa? Entonces yo estoy reconociendo que es cierto, ya lo vamos a ver, es cierto de que algunos tienen determinados dones que Dios les da. Pero resulta que la palabra se dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor, si cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Si cualquiera podría. Así que, y cercano está el Señor a todos los que le hablen, cercano está. Así que a veces la cuestión religiosa y lo extraordinario y espectacular de los dones hacen que pensemos que ese tiene algo que yo no tengo, y es probable que sí, pero que a él sí le funcione y a mí no me funcionaría. ¿Sí? Así que a veces decimos, ¿por qué Dios me está llamando a mí? A veces se hace este cuestionamiento de manera sincera, muy sincera. Parte de una mirada no depresiva, sino a veces de humildad. No soy tan grande como para que Dios me elija a mí, habiendo en Argentina, solamente en Argentina, 50 millones de tipos y yo me elige a mí. No puede elegir a otro que es más inteligente o tiene más capacidad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué me eligió a mí? Y eso nos preguntamos, ¿por qué me eligió a mí acá en la iglesia? Si había otras que cantaban, que podía hacer cosas. Si supiera cómo soy yo, y sí, sabe cómo sos vos. Sabe cómo sos vos, si no se equivoca. No es que el Señor no tiene la ficha tuya, ni la mía, la tiene. Así que, ¿por qué a mí? Otra pregunta que nos hacemos es, ¿para qué me llama el Señor? ¿Para qué me llama? ¿Para qué? Otra pregunta que nos hacemos, ¿cuándo me llama? ¿Sí? ¿Cuándo lo tengo que hacer esto? Bueno, esto para cuando sea más grande, porque cría a los chicos, después que los chicos se reciban en la escuela, etcétera, etcétera. Bueno, esto para los jubilados, ¿no? Que para no se aburran. ¿Cuándo me llama a mí? ¿Cuándo me llama? ¿En qué momento me llama el Señor? ¿Sí? ¿Y cómo me llama? Es una pregunta que creo que es clave. ¿Cómo me va a llamar el Señor? Yo ahora voy a darle entonces 3 pasos
Hay 2 pasos que lo van a ver ahora en pantalla y un tercer paso, Meli, que lo vas a tener que agregar. Bueno, sí, Dios te sigue revelando cosas, que en la tarde, bueno, sentí de agregar este paso, que es muy importante y no lo podemos olvidar. El primer paso es que Dios envía señales. La vida se compone de señales. Te late el corazón, se te cruzan estrellitas y terminas enamorándote de esa persona, te casaste, tenés hijos, tenés nietos. ¿Te así o no? Hubo señales. ¿Qué sé yo? Había un montón de mujeres, un montón de hombres, pero con el negrito ese o con el rubiecito ese, con ese te metiste. Y qué sé yo. Y se dio así, ¿viste? Es petizo, flaquito o gordo. Y se te fue, bueno, qué sé yo. Y te pasó a vos. Entonces, la vida te envía señales. Todo, hasta los animales tienen señales y saben cuándo procrean y cuándo tal cosa y cuándo hacen el nido y cuándo viene la primavera, etcétera, etcétera. Yo estoy tragando a los orsales, ya tienen que volver de vuelta a los hijos de ellos, seguramente siempre ya, como yo el cobro barato de alquiler, acá de la Mora, siempre, se quedan 5 meses más o menos, a las 4 de la mañana se cantar a los locos y yo los disfruto. Ya van a venir. Todos los años vienen, y los años que van, que estoy acá. Así que vienen los orsalitos, viene la pareja, viene. Así que hay señales que la naturaleza tiene, ¿sí? Hay señales. Y en este sentido, voy a nombrarles entonces 4 señales. 4 señales. La primera es oír. ¿Cómo sé que me están llamando? Porque yo lo escuché. De la Vega, sí. Carlos. 5 Carlos, los 5 Carlos miran capaz. Pero uno de ellos es decir que puedo escuchar. Escucho mensajes, palabras, grabaciones, programas de radio. Escucho. ¿O no escucho? Hoy dijimos algo, a veces no escuchamos lo que no queremos oír, pero no significa de que no tal cosa. En casa no te dijeron. Eso que no hiciste, dijeron, ¿qué te dije yo? No te dije cuándo. Yo te lo dije. ¿Es así o no? Me pasa a mí solo. Pero si yo te lo dije. Evidentemente estaba en otra. ¿Es así o no? No me interesaba mucho. Hice secundario a eso. Lo hice secundario porque tenía algo que era primario. Así que cuidado. Entonces, cuando estamos allí, sentaditos ahí, estamos anotados, ya teníamos el turno, y ahí estamos esperando al médico, el tipo, así que sale la secretaria y dice, ¿no? Tac, tac, tac. Y la amiga, sí. Vine temprano y todo, aunque tenía el turno reservado y todo. Porque te nombraron. Y pasás rapidito seguramente, ¿no? Pasás rapidito. Así que hay señales por el oír. Pero también, en este sentido, oír la palabra de Dios. Por oír la palabra de Dios. La segunda señal, ¿cuál sería? ¿Cuál? Su obra. Ver. Dios me llama porque me hace ver. Me hace ver. ¿Cuántas cosas hacemos? Me está llamando porque veo que se cayó la persona y yo soy la persona que lo tiene que levantar. ¿O no? Porque vi. Porque vi. Ahí va la viejita queriendo subir al colectivo y el otro con el chofer que está apurado con el bondi, y ahí voy yo a darle la mano. No voy a subir en el colectivo, voy a dar la mano para que suba. Estoy viendo y me siento llamado a eso. Me siento llamado. Me da pertinencia, soy pertinente para esa situación. Yo me siento llamado. Otros, había 30 y no le quisieron ayudar a la viejita, pero yo me sentí llamado a ayudar a la viejita. El pibito está ahí por cruzar. Lo agarro, no es mi hijo, pero lo agarro. Me siento llamado a agarrarlo, porque está por cruzar la calle. Siento el llamado. Por ver. Por ver. Aquí también uno ve lo que quiere ver. Es típico en los trabajos. Esa persona que no es de ahí, está segundo trabajando en el taller, y por ahí uno va y le ayuda, porque el hombre está haciendo fuerza en el taller. Uno le ayuda. ¿Se da cuenta? Porque está viendo. Entonces, el llamado está en ver. ¿Por qué muchos no sienten el llamado en la iglesia y en la obra de Dios? Porque no ven lo que hace falta. Pueden pasar, siguen pisando el papelito que tiraron, lo que sea, pero lo mismo, no lo levantan.
porque no ve, no se siente llamado a limpiar. No ve que capaz que es la misma hermana la que está limpiando, la que está cosa. No ve. Entonces, el llamado consiste en ver. En ver. ¿Por qué se utilizan mucho las brigadas misioneras hacia las obras misioneras? ¿Por qué? ¿Por qué nos llevamos 2 días o un día a Santiago o a Chaco al monte? ¿Por qué nos llevamos a ese joven o ese? ¿Para qué? ¿Para qué? Vean, y en una de esas tiene el llamado. Se le despierta el llamado. Yo quiero ir a ayudar ahí, al campo. Y se va. Tiene el llamado. Así que ver es clave. Bueno, lo vi más rápido, me tenemos bastante. Lo otro es sentir. Bueno, el ver tenemos que ver su obra, qué está queriendo hacer Dios. El otro es el sentir. Y en este sentido tiene que ver con el Espíritu. Dios nos hace sentir. Y allí vamos a ver en Filipenses 2, 13 al 15. Si lo tenés, lo ponemos, Meli, si lo tenés. A ver si lo tenés ahí. Filipenses 2, ahí está. Porque Dios es el que en ustedes, en vosotros, produce así el querer, como Él, hacer por su buena voluntad. Vamos al otro. Hagan todos sin murmuraciones y contiendas, vamos al 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Hay un llamado allí, ¿sí? Hay un llamado que Dios te hace sentir eso. Va trabajando Dios, va trabajando Dios en nosotros y nos produce un sentido. Es uno de los llamados más comunes al ministerio cristiano. Lo siente, lo va sintiendo, pelea contra eso a veces, no quiere, no, por eso no quiero hacerlo, pero no me deja dormir, no lo aguanto más, voy a tener que decirle sí, Señor. Voy a tener que decirle sí al Señor. Produce un querer, un querer. Cuidado cuando eso lo sentís y no se te pasa la semana que viene, sino que sigue y sigue y sigue y sigue. Y en el sentir pongan los sueños, no sé, vayan enganchando todos los eslabones, porque en el sentir van a ver de que algo Dios tiene preparado. No es una ocurrencia tuya, algo Dios te está hablando, algo Dios te está hablando en el sentir. Lo otro que no tiene Meli es guianza. Ponelo, Meli, si querés. Guianza, agregado a esto. Guianza es la cuarta señal. ¿Qué significa esto? En 2 Timoteo 2.2, que tampoco lo tiene Meli. A ver, 2 Timoteo 2.2. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: encarga esto que has oído de mí a hombres que sean... Ahí está, Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, de que hay una guianza. Pablo guió a Timoteo y ahora dice: elegí gente, llama gente que sea idónea, ideal, para que atiendan a los pibes y que les den el desayuno, la merienda, lo que sea. Busca gente que tenga ese deseo de apartar tiempo para hacer tal obra o tal obra. Entonces, esto es muy importante, la guianza. Y esto también lo vivió Timoteo, se lo recuerda Pablo, en la segunda carta también de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 1.5, al comienzo de la carta, 1.5, cuando dice la fe, trayendo a la memoria la fe no fingida, auténtica, que hay en ti. Vos sos auténtico, pero primero esto lo tuvo tu abuela, Loida, y tu mamá también. Es decir, que todo esto te guió, te guiaron, te llevaron a la escuelita bíblica, te guiaron. Y estoy seguro que en ti también. Diga conmigo, guianza. La guianza guía hacia el llamado. Es clave, es el seminario más cercano que tenemos, que es en casa, que es el hermano, el amigo, me va guiando, me va alentando. Esto, si se quiere, esta parte sería un llamado para vos por guianza. ¿Se comprende? Te está guiando el pastor a un sentido de la vida, a un propósito de la vida superior. Bien. Segundo, lo primero son las señales. Segundo, lo que Dios espera. ¿Qué es lo que Dios espera? Respuesta. Claro, Dios llama y ahora está esperando la respuesta. Mirá que te hablé, ¿Cuántos años hace que te sentás en una silla y escuchás, y escuchás, y escuchás, y escuchás? Mirá que viste, mirá que te llevé a tal lado, Mirá que vistes, Viste necesidades, viste gente que se dedicó a hacer cosas para ellos, viste cómo terminaron, etcétera, etcétera. Mirá que vistes, Y también, algo muy importante, ¿sí? Te hice sentir, te hablé hasta por sueño, lo sentías, mirá que te lo hice sentir. Y también te hice guiar quizás, No todas estas señales van juntas.
Lo que estamos viendo es una diversidad de señales que si no por un lado te llama por otro. Pero en alguna te tiene que pegar, hermano. Si viene del córner, de centro y te lo metes de cabeza, o si la tirás de media cancha o te haces una jugada tipo maradoniana de mitad de campo. Viste que te haces inglés, pero no lo sé. Pero Dios te está hablando. De una manera o de otra, hacelo. ¿Sí? Hacelo, pues te está hablando. Así que qué importante es que Dios siempre habla a sus hijos y espera, por lo tanto, una respuesta. En este sentido, la respuesta tuya va a confirmar ese llamado de Dios. Va a confirmar ese llamado, ¿sí? Lo que vos respondés al Señor. Y el Señor también va a demandarte esa respuesta. Dios te va a demandar esa respuesta. ¿Por qué no me la diste? Te voy a decir. ¿Qué excusa le vamos a poner? ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? No la puse acá, pero podrían bien ponerla. La parábola de los talentos era que le dio 5 talentos a uno y vino el dueño, pidió y le entregó 5, gané 5. El otro le dio 2 y trajo 2. ¿Sí? Y uno trajo uno y dice, no, tenía uno solo y tenía miedo de perderlo, entonces lo enterré en tierra para que nadie me lo robe y lo puse ahí en la tierra. Y miraba en aquellos tiempos, hace 2000 años atrás, y dice, lo hubieras dado a los bancos y hubieras dado eres siervo malo y negligente afuera. ¿Se acuerdan? O sea, ni uno no se animó porque tenía, ¿qué es esto solo que tengo yo? Yo tengo esto solo nomás. Quizás es limpiar el templo, quizás es recibir a la gente en la puerta, lo que sea. Pero ese era entregárselo al Señor. Así que qué importante, cuidado, ¿sí? Con ese tipo de especulación, porque el Señor va a demandarnos, ¿sí? Justamente ese llamado y esa respuesta. Tercero, también quiero que en no lo tiene Meli, es la razón del llamado. Y la razón del llamado, anotalo Meli si querés, es utilidad. ¿Por qué te llama Dios? Decí conmigo, utilidad. O la mezquindad o el egoísmo te dice no quiero, o la depresión o la baja autoestima te dice no voy a poder. Pero sin embargo, Dios te eligió, ¿sí? No es Canoni, sino que Dios te eligió y sabe, ¿sí? Por qué te eligió. Porque vas a ser útil en eso sos útil. Y en este sentido, quiero que veamos 2 Timoteo 4:11, si me lo pones, Meli. Dice, Pablo está preso en Roma. Muchos se borraron, de los hermanos se borraron. Y dice, solo Lucas, el que escribió el Evangelio, solo Lucas está conmigo. Le está escribiendo a Timoteo la carta. Le está escribiendo a Timoteo. Timoteo va a venir a Roma a visitarlo. Dice, tomá, dice, a Juan Marcos, porque me es que útil para el ministerio. Tráemelo, yo necesito. Yo estoy en Cana, estoy en la cárcel, en Roma, pero Marcos me va a ser útil para el ministerio. Así que acá tenemos uno de los ejemplos. Acordate que Pablo tuvo una mala experiencia con Marcos, porque Marcos lo abandonó, años atrás lo había abandonado en uno de los viajes misioneros. Pero sin embargo, con el correr de los años, Pablo reconoció que Marquitos era útil para el ministerio. Vaya a saber si Juan Marcos no lo marcaba a Pablo, se asustó, fue demasiado, había persecuciones en ese tiempo, bravas, y Marcos no estaba preparado, era muy joven también. Bueno, y vamos ahora al llamado de este gigante, de Pablo, de este gigante, en Hechos 9:15, por favor. Hechos 9:15. Pablo era perseguidor de la iglesia, Jesús se le aparece en el camino, queda ciego, se derrumba, y Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y se entregó Pablo, cambió su vida, cambió. Y lo encomienda a un tal Ananías, que lo va a discipular, le va a enseñar la palabra de Dios. Y él no quiere, dice, no, Señor, está iniciando la persecución, mete a tus hijos presos, etcétera, etcétera. Cuando mataron a Esteban, él condujo todo el operativo de muerte de Esteban. Así que, y el Espíritu Santo le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para presencia de mi nombre, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que me es útil. Pablo me va a ser útil, y vaya que lo fue. Así que, qué importante, recuerden de que fue tan útil como que fue elegido para adoctrinar a la iglesia. De las 27 cartas, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 son cartas paulinas. De los 27 libros del Nuevo Testamento,
13. ¿Sí? El Espíritu Santo inspira la pluma de Pablo, que son las doctrinas de la iglesia. Así que miren si no era útil, Pablo, miren si no era útil. Dios sabe por qué elige. Bien, vamos a ir más rapidito, ¿sí? Porque si no vamos a tomar el desayuno mañana en la mañana acá. 5 características del llamado. 5 características del llamado. La primera de ellas es el llamado universal. Dios llama de manera universal, es decir, a toda persona en el mundo, sea ateo, sea budista, sea maometano, sea que sea negro, blanco o amarillo, Dios llama a toda la raza humana, a todo ser humano, donde quiera que se encuentre, rico, pobre, linchera, lo que sea, asesino, lo que sea, ¿sí? Dios hace un llamado universal. ¿Para qué? ¿Qué está entre comillas allí? ¿Enfatizando qué? Para volverse a Dios. Dios llama a la humanidad a que se vuelva a Dios. Y en este sentido se basa en un amor total que está en Juan 3:16, no hace falta ponerlo. ¿Qué dice Juan 3:16? Ponelo si querés. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no a Israel, no a los judíos solamente, ni a los argentinos, al mundo. Amó, el Señor mira igual a los paraguayos, alemanes, norteamericanos, a todos, coreanos, los mira todo igual. Después que se divida aquello en comunista o imperialista es otra cosa. Si el tema no son, todos se tienen que volver a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, universalmente hablando, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la vida del hombre no termine a los 75 años, ni a los 80, ni a los 90, ni que el pibe muera como murió este pibe cuando lo vallaron hoy, creo, o ayer, de 15 años, 16, delincuente este pibe. 15, 16 años, duele el corazón, ¿no? Le había robado el coche a la señora y salió el policía y ¡pum! Le pegó. 16 años. Terrible, eso es terrible. ¿Sí? Así que, por supuesto, él vive en el venía armado. Así que, pero más allá de todo eso, Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos vida eterna. Que si vamos al cajón, que vamos a tener que ir, ¿sí? Tengamos allá. Dios quiere que todo ser humano esté con Él, porque lo ama al mundo, lo ama. Es un amor que no tiene las limitaciones nuestras ni los condicionamientos nuestros, un amor total, un amor completo. Y en 2 Pedro 2:39, que tampoco lo tenés, Meli, no te lo di creo, o sí lo tenés. 2 Pedro dice, y por avaricia no mercadería de vosotros, perdón, te di el pasaje de Pedro, 2 Pedro 2:39, perdón, 2:39. ¿Lo tenés? ¿No? ¿O no está ahí? Bueno, no importa. Allí la palabra del Señor lo que está diciendo es que el deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que nadie perezca, se refiere obviamente a la trascendencia del ser humano, no en lo físico, sino en lo espiritual, en nuestra esencia, nuestra alma, nuestro consciente de ser que hoy viaja en este cuerpo que va cambiando de modelo, ¿no? Vamos cambiando, ¿no? Algunos modelos tanto, yo soy modelo 54 ya, pero bueno, algunos son modelos más nuevitos, más 0 kilómetros, ¿sí? Así que, pero estamos viajando en este vehículo, ¿sí? Haga ruido o no haga ruido, ¿sí? Estamos viajando. Dios no quiere que se pierda. Que vaya a la chatarrería, ¿se comprende? Sino que trascienda, que vaya. Dios no quiere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Meli nos había puesto un pasaje también que quiero que lo veamos, que es el de Hechos 17:27, que dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, que Dios le da pistas al ser humano. Le da pistas, se levanta, mirá el sol, y lo puso ahí. Mirá la mirada de la estrella, mirá la planta, mirá cómo se multiplica el pollito, mirá cómo se multiplica esto, mirá cómo se multiplican los mosquitos, mirá cómo lo hace. Es decir, que el ser humano tiene todas las pruebas para darse cuenta, ¿sí? Que aquí hay un director técnico que estuvo siempre. ¿Cuánto dice amén? ¿Sí? Es él. Es decir, que le dio señales para que palpando, como si el hombre estuviera ciego, palpando, se dé una idea
de que está Dios, y lo pueda encontrar, porque no está lejos de él, no está lejos de él. Así que qué importante es entender esto, que es el llamado universal. Este llamado es un llamado a todo ser humano a buscar a Dios. Este es un llamado general, ¿sí? Los que tenemos a Cristo ya hemos respondido a este llamado, ¿sí? Hemos respondido. El segundo llamado es un llamado filial. Cambia acá. Es un llamado filial. ¿Qué significa un llamado familiar? Para que tengamos justamente la experiencia de adopción. Con que somos pecadores, ¿sí? Cristo murió por nosotros, ¿sí? Su sangre nos redime, nos perdona, nos da una hoja nueva, como hoy le decía acá al amigo. Entonces nos da una hoja nueva, pero nos inscribe en su libreta de familia, nos inscribe en la libreta de familia como hijos. Como hijos. Así que recibimos la adopción de hijos, pese a que nosotros digamos, pero a mí me va a elegir para que sea así. Así que en Juan, 1 Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, miren, para que nosotros podamos reaccionar a esto, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el amor? Que entrega a su propio Hijo por nosotros. ¿Sí? ¿Cuánto me ama el Señor para entregar a su Hijo por mí? Así que para que seamos llamados hijos de Dios, la palabra llamados, ahí está, sería adoptados, llamados, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, claro, porque manejamos otro idioma que la gente incrédula, manejamos otro idioma, es obvio, vemos y escuchamos a un Dios que los demás no lo ven, así que por esto el mundo no nos conoce, no nos entiende, porque, sencillo, no te enojes con esa persona. Lo que pasa es que no le conoce a él. No le conoce. Eso es el tema. Hay que rogar que esa persona, Dios toque su corazón, a veces a través de procesos de gran necesidad. Bien. Y también este llamado filial nos coloca a nosotros como todo hijo en una condición especial. ¿Cuál es la condición? Heredero. ¿Qué condición tiene un hijo respecto a la familia y al padre? Es heredero natural. Un hijo es heredero natural. Si tiene la empresa, si tiene el ranchito, si lo que sea, si tiene 0 kilómetros, si tiene la carretilla, va a pasar al hijo la carretilla. Es obvio, es el heredero. ¿Quién se la va a venir? Un vecino. No puede, tiene todo el derecho. Nadie le va a tocar la carretilla que le tocó. Es la que manejaba el viejo y es de él. ¿Sí? Así hasta las frazadas y las cámaras, si quiere, lo que quiere hacer con la cámara, lo que quiera. ¿Sí? Porque es heredero. De esto a veces no tomamos nosotros valor, ¿sí? Entonces, tenemos el llamado a ser hijos de Dios. No solamente el llamado universal, que Dios quiere que todos se arrepienten y vengan, sino que tengo que crecer y tengo que tener oído de que ahora soy hijo de Dios. Incluye muchas cosas ser hijo de Dios. Conocer a papá, es obvio. Saber que estoy ligado por su sangre o por su adopción, ¿sí? Ligado por su adopción. Así que qué importante es entender de que tenemos este llamado filial. Por eso es tan importante, el apóstol Juan enfatiza tanto, en donde dice, miren el amor de Dios para que se enamoren, no sean hijos desagradecidos. Dice, miren el amor que ha tenido el Padre para que seamos llamados, para que sean ustedes adoptados como hijos de Dios, como hijos de Dios. Y esto tiene que ver con la trascendencia de nuestra vida, en la vida eterna, como también en la vida presente, porque el Padre siempre va mirando al Hijo y salta por el Hijo. Así que el Hijo es importante, nadie le moja la oreja al Hijo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque es su Hijo, ¿quién le va a tocar? Así que tiene mucho que ver con el presente esto, mucho que ver con el presente cuando doblamos las rodillas y le pedimos, soy tu Hijo, Señor, soy tu Hijo adoptado por vos. Y caminar con este pensamiento y hablar con el Padre, con el Señor, es importante. Así que tenemos el llamado filial y lo tenemos que valorar, este llamado. Romanos 8, 14 al 17, por favor, ponémelo. Tiene que ver con los pasajes que leímos, pero antes, los versículos anteriores. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que el idioma que tiene papá es el idioma del Espíritu. El idioma del Espíritu. Todos los que son guiados por eso. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud del mundo para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, que es una palabra que quiere decir querido papá o querido papito, querido papá, una intimidad con el Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo espíritu. Así que estamos hablando aquí justamente de algo maravilloso. Y si hijos, también herederos de Dios. Es muy fuerte esto, es fuertísimo, inimaginable. Parece ciencia ficción realmente. Herederos de Dios, dice. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, que si Cristo reina, me coloca a mí también a reinar en su nombre. Por eso le hablamos de la enfermedad. Por eso reprendemos al diablo. En el nombre de Jesús. Y tenemos autoridad. ¿Sí? Nosotros aplicamos, somos los enfermeros, no somos los médicos, somos los enfermeros que aplicamos las pichicatas. En el nombre de Jesús se sana, en el nombre de Jesús se libre. ¿Se comprende? Así que nos entregó a nosotros la enfermería, el Señor. ¿Sí? Todos los remedios ya están recetados por el Señor. Esa es la autoridad. El Señor es el médico y es el químico del asunto, el que tiene la autoridad, pero esa autoridad la delega de manera aplicada para nosotros, para que apliquemos esto. Así que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, coherederos. Muy bien, vamos ahora al tercer llamado, que es el llamado sacerdotal. La palabra sacerdote, ustedes lo saben bien, viene del latín, que significa pontífice, pontífice. Es decir, el que construye puente, por pontífice, pont es puente, fice es hacer algo, artífice, etcétera, etcétera. Eso viene del latín, viene del idioma latín. Es una palabra que nos habla justamente de el oficio que tenía el sacerdote. El sacerdote era alguien que construía un puente para que la gente pase al otro lado, pase hacia Dios. El sacerdote lo que hace es eso, ¿sí? Es una intermediación el sacerdote, está en el medio. Bueno, la palabra del Señor dice que tenemos un llamado sacerdotal, así que a ser puente para los demás, ser un puente. Nosotros nos salvamos, la gente, la que la salva es el Señor, pero nosotros tenemos que hacer el puente. Así que nosotros no somos el médico, pero somos el remisero que lo llevamos al médico. ¿Se entendió esto? Así que, en este sentido, somos nosotros constructores de puente, los que hacemos puente para las personas. Y está el pasaje famoso. Lo primero que nos pide es consagración. Consagración. El sacerdote es alguien que dice, bueno, voy a ver si lo hago. Voy a ver si lo hago. Si cambio la lamparita, si no llamo electricista. No, el tipo está consagrado a eso. Él es el de mantenimiento. Él es el de portería. Si no puedes llamar a otro, tienes que hablar con él, con el portero. Tenés que llamar con el electricista, tenés que llamar con el tipo que está a cargo. Es decir, Dios nos asigna algo específico. Santificación significa apartado para eso. Apartado, colocado, consigna en esto. El tipo está allí de consigna. Es decir, que somos consignados por el Señor, colocados para eso, para eso. En el nombre del Señor estamos colocados para eso. Y eso significa santificación, apartados para el Señor. Con todo eso, con todo lo que significa. Si está apartado para ser justamente el que recibe en la puerta del hotel de 5 estrellas, es obvio que va a estar el tipo todo de acuerdo a lo que le pidieron para el hotel. No va a salir en zapatillas, remerita, ¿viste? Sí, señora, sí, ¿cuáles son las valijas? No, en eso, porque la dignidad de ese hotel internacional hace que el tipo esté un poco más con la galerita. ¿Se entiende? Porque es el consigna de eso. Es un consigna de eso. Entonces, eso es que está abocado a esto. Es decir, santificación significa abocarse a eso, con la dignidad que representas. Santificado, de ahí es que uno se santifica, se aparta para eso. Se aparta para eso. Entonces, en el sentido sacerdotal somos consagrados a eso, santificados. Y en 1 Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, Pedro revela algo muy interesante, porque, claro, el servicio religioso de Israel, de los judíos, tenía el servicio sacerdotal específico a través de los levitas. Ya era una tribu de Israel la que se dedicaba al sacerdocio. Otro no podía ser sacerdote, no podía.
podía tener otro juicio, lo que quiera, pero no sacerdote porque tenía que venir de la línea de la tribu de Leví. Pero resulta que en el cristianismo el Señor Jesucristo hace que todos sean sacerdotes. Puede tomar conciencia o no tomar conciencia, puede ir con la galerita o puede ir en remera como quiere. Pero ojo que si no toma conciencia que es un sacerdote de Dios, va a ir como quiere. Y acá no se puede ir como quiere. Ese es el tema. Acá no se puede ir como se quiere. Como se quiere, estate en tu casa. Pero en la casa de Dios no. Y no me refiero a tener una vida hipócrita ni de pura pinta, ¿sí? Ni uniformada, sino una conciencia. Soy un sacerdote del Señor. Nadie es perfecto en sí mismo, el sacerdote tampoco lo era. Acuérdense que el sacerdote hasta tenía que hacer sacrificios por sí mismo, porque era un tipo con faltas también, que era débil. Así que qué importante es esto. Y el Señor Jesucristo dice que todo el pueblo de Dios, toda la iglesia son sacerdotes. Este concepto no lo tiene la Iglesia Católica, por ejemplo. La Iglesia Católica considera que el sacerdocio es gente que se aparta para esto, y son los sacerdotes. ¿Sí? Así que lo que comúnmente llamamos cura, el cura. ¿Sí? Acá no, acá todos somos sacerdotes. Ahora, ¿podemos darnos cuentas o no? ¿Sí? ¿Podemos tener conciencia o no de esto? ¿Sí? Y la palabra del Señor dice, más vosotros, más ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado, se pagó con sangre, con la sangre de Cristo, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó, de vuelta al tema del llamamiento, de las tinieblas a su luz admirable. De aquel que los llamó. Así que el llamado de Dios es a una conciencia de sacerdotes, donde tenemos que entender que tenemos que procurar santificarnos cada día. Santificarnos significa que tenemos que buscar cada día justamente ser mejores hijos de Dios. Y el otro aspecto es el servicio. El sacerdote se santifica, se aparta para esto y ejerce el servicio al Señor. Así que lo que Dios nos pide es consagración. Los sacerdotes son consagrados para esto. En cuarto lugar, si ya estamos llegando ya al final de esta primera parte de este estudio, tenemos un llamado ministerial. Precisamente en el último subpunto que estuvimos viendo anteriormente, el llamado ministerial es el servicio. Si nosotros queremos saber qué es el ministerio, es una especialidad. Políticamente hablando, por ejemplo, en un país como el nuestro, o la mayoría de los países democráticos y aún en las monarquías, se constituye el Estado con ministerios. El Estado se constituye con ministerios. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, Ministerio. Bueno, esta última gestión pasó la motosierra y cortó casi. Nos quedan 2 o 3 ministerios. Cortó ministerios a lo loco, porque los ministerios ocupan gente, obviamente, que desarrollan todo eso. Cientos de personas, quizás miles. Entonces, cuando es ministerios específicos, si vos lo rebajás, si le sacás la calidad de ministerio, pasa a ser una dependencia, una secretaría, una subsecretaría. Si tiene menos guita, le ponemos menos camionetas, menos cosas, menos gente, no hace falta. No importa que lo resuelvan entre 4 o 5. Es decir, cuando es secretaría es menor. Una cosa es un secretario, otra cosa es un subsecretaría. Entonces, ahora un ministerio cambia de cosa. Hay un ministro, etcétera. Es casi un gobierno. ¿Se comprende esto? Un ministerio ocupa muchas cosas, pero muchísimas cosas. Este era un país que tenía muchos ministerios. Ahora está achicando el ministerio. No sé si para bien o para mal, no se quiero entrar en temas políticos. ¿Sí? Cuanto más te achique el ministerio, supuestamente es porque menos atención le vas a dar. Menos. Es obvio. ¿Sí? Es decir, te vamos a dar como podamos. Así que, pero cuando hay ministerio, significa que te tengo en cuenta. Tengo en cuenta esta parte. Un ministerio, entonces, se dedica a un servicio específico. Viniendo para nosotros, ministerio del pastorado, ministerio de la alabanza o de la música, ministerio de la educación cristiana de los niños, ministerio de mujeres, ministerio de las letras, podría ser ministerio del día de mañana, si esto crece también, ministerio de discapacitados, y etcétera. O sea que tenemos gente especialista en eso, se ocupa de eso, del presupuesto, de las sillas que necesitan, es decir, se va a dedicar a eso. El ministerio de mantenimiento de edificio, y claro, va a tener equipo, todo lo que le ayuda, los hermanos son electricistas para mantener esto, etcétera, va a buscar la manera. Es decir, cuando no hay ministerios, lo está haciendo el pastor solo, y bueno,
es obvio que acá los cables colgando, es obvio. O no lo sabe, o no se alcanza el tiempo, es obvio. Si no hay un ministerio de mantenimiento, es obvio que si puede el pastor va a estar limpiando o no. ¿Se entiende esto? Porque es obvio. Entonces, y si no tiene hermanos que dirijan el canto, el pastor lo está dirigiendo, desafinando a él. No va a haber, porque no los hay. Entonces, un ministerio significa un servicio específico. Específico. Entonces, la Biblia nos habla de los ministerios. Nos habla de los ministerios. Y en este sentido, los ministerios son diversos, es decir, que son varios y son diferentes. Los ministerios son diferentes. Una cosa es el ministerio de salud, otro es de la educación. Una cosa es el ministerio de las mujeres, de las damas, y otra cosa es el ministerio de adoración. Aunque las hermanas canten y todo, pero es distinto porque acá va a haber coro, acá va a haber enseñanza de música, acá va a haber compra de instrumentos. O son las mujeres las que van a empezar a comprar los instrumentos o cambiar el sonido. No, porque hay un ministerio que está viendo eso. ¿Sí? Gente que sabe de eso. ¿Se comprende? Entonces, el gran problema está cuando uno piensa que el ministerio es solo. Y ahí tenemos problemas. Porque tenemos que entender que los ministerios, a través de su servicio, integran una diversidad. Y me merece el respeto y hasta el interés, el apoyo, ¿sí?, hacia el ministerio de las mujeres. O de las mujeres, el ministerio de adoración o de los niños. Es un problema, ¿sí?, cuando empiezan ese tipo de cosas pensando de que un ministerio, ¿sí?, no tiene relación con ese todo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. 1 Corintios 12, versículo 4 al 7, va a hablar mejor de lo que estoy diciendo yo. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, capacidades, cosas que sentimos y nos salen bien, que estamos llamados a eso. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué más? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué más? Y hay diversidad de operaciones, formas de hacerlo, lo hacen distinto. Dentro del mismo ministerio lo hacen distinto. Es decir, que no todos dirigen igual. Poniendo el ejemplo de los hermanos de adoración. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué más? Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, para que tenga un propósito eso. Dios le da el Espíritu para estar en ese ministerio, con ese don, para que tenga un propósito. ¿Qué más? El otro versículo. Porque a este le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Claro, no lo tenías ese medio, ¿no? A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Pues sigue poniéndolo como ejemplo, el 9. Porque Pablo va a poner todos los ejemplos. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Seguí. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Vamos con el 11, vamos. Pero todas estas cosas las hace uno, dice, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como a él se le da la gana, como él quiere. Como él quiere. ¿Qué más? Dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y va a poner después ejemplos de la anatomía humana, ¿no?, de los órganos humanos del cuerpo. Va a decir, dice, ¿acaso el ojo puede decirle a la oreja no te necesito? Dice, Entonces va a poner ejemplos muy sencillos, Pablo, pero muy reales, por cierto, para que tengamos conciencia de la diversidad. Esto es clave. Entender que el llamado ministerial es una integración en la diversidad. Es clave. Donde esto vaya, nacen celos y problemas y desavenencias o un crecimiento desparejo. Demasiada oreja, se desarrolla mucho la oreja y poca vista, etcétera. Entonces es muy importante entender que estas cosas pueden llegar a suceder. Así que bueno, y lo otro, aparte de integrar la diversidad, tiene que edificar al cuerpo. Lo que está haciendo tiene que edificar al cuerpo. Desde el área, en la perspectiva que tiene que hacerlo, tiene que edificar al cuerpo. Tiene que ser de edificación. Si va a consumir toda la oreja o todos los ojos, y a algún lado se va a producir un desbalance. Entonces tiene que ser parejo, tiene que contemplar toda la diversidad. Y estamos llamados entonces a un llamado ministerial. Está llamado, ¿sí?, a predicar, o a cantar, o a servir, o a los ministerios de misericordia, o el ministerio que fuere, ¿sí? No todos estamos llamados a ser misioneros, no todos están llamados a ser pastores, no todos están llamados a ser maestros, no todos están llamados a limpiar la iglesia, no todos están llamados a diferentes cosas. Y cada uno
en lo que Dios le ha dado, en la capacidad, en el don que Dios le ha dado. Así que este llamado ministerial lo tenés y se llama servicio. Servicio, acuérdate. El llamado ministerial es para que yo sirva, para que yo lo haga para el Señor, para el Señor. En por supuesto, en una modalidad que tiene que ver con la integración. Bien, por último, el quinto aspecto del llamado es el llamado relacional. Y en este sentido tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál? El llamado relacional de Dios para tu vida. ¿Qué objetivo tiene? El relacional. El amor. El amor. Dios te llama para que lo ames. Para que lo ames. ¿Sí? El primer mandamiento es un llamado a esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, la manera de pensar y con todas tus fuerzas, con toda la voluntad. Entra todo. Entra todo. Así que qué importante es entender que este llamado es particular y personal a cada uno. A cada uno estamos llamados a conocerlo a Él, ¿sí? En una relación de amor. Conocerlo al Señor en su amor, conocerlo, es importante. Guarda que es un desafío no fácil. La relación, el llamado relacional no es fácil porque va a cortar o va a confrontar nuestra manera de ser, que queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿sí? Con nuestra vanidad para que se nos vea a nosotros, ¿sí? O con nuestro deseo dominante de imponer, o con aquella virtud en la cual, por gracia de Dios, la tengo y la puedo ejercer para colocarlo como presión sobre los demás, para exigirle al otro. Y el otro no está en esa etapa, o no está llamado para eso. No está llamado para eso. No todos tienen que ser como vos. No todos tienen que ser como vos. Y alguien dirá, menos mal. Menos mal que no son como vos, capaz. O sí. Así que qué importante es que el llamado relacional es con el Señor y tiene que producirse en una experiencia de amor de manera tal de que yo pueda conocerlo. ¿Qué sirve conocerlo? No intelectualmente, ni tan siquiera a través de una interpretación teológica solamente, sino de una vivencia que amase como la persona aquella que es hábil con la masa y la va trabajando la masa y la va poniendo a punto, ¿sí? Para después sacar los tallarines o lo que sea, las tortas ricas, y la trabaja, y uno ve esos dedos como trabajan, y la pone a un costado y la hace descansar, y sabe el tiempo, y la trabaja, y así trabajando, le da su tiempo, su proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, así Dios tiene que trabajar con nosotros, nos tiene que amasar. Ese es el conocimiento de Dios. Quiero que por un momento pensemos en la masa si tuviera mente y si tuviera sentimientos, sintiendo las manos del panadero o de esa mujer o de ese hombre que está trabajando la masa. Si tuviera sentimientos, ¿cómo se sentiría llevada y transformada? Porque la masa lo que ocurre es que tiene una transformación. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé nada de cocina, pero tiene una transformación. Ya desde la levadura y del trabajo que tiene, se va transformando eso. Se va transformando. Y ni hablar después del descanso y todo, ¿no? Cuando ya tiene la formita, etcétera, cuando tiene la formita, ¿está terminado? No, tiene que ir al molde o a la bandeja y tácate. Del otro lado, ¿sabes lo que le ponen, no? ¿Qué le ponen? Fuego. Después viene así toda doradita, toda linda, Está, ahora sí, el quesito está todo esparramado, todo, qué malo, ¿no? Qué bueno, pero no. Pero tuvo su proceso. ¿Sí? Y pone alegre a los demás que se comen esa pizza o se comen ese pan o disfrutan de la torta. Hace que un grupo de personas celebre, satisfaga su necesidad y celebre y tenga satisfacción. Una masa mal amasada, mal llevada, es un pan duro, una cosa fea, desabría. Así que Dios hace un llamado relacional. Acordate de este ejemplo de la masa. Acordate de este ejemplo de la masa. A veces uno se detiene un momento para ver cómo la trabaja, que la sabe trabajar, y uno ve cómo se va transformando y se va haciendo una cosa tan linda. La transformación de la masa es extraordinaria, ¿sí? Y después le queda
Lo más difícil después, ¿no? Lo más difícil es el fuego. El fuego, que la va a transformar definitivamente. Así que con esto que yo quiero cerrar este momento, ¿sí? Que tengamos un llamado relacional. Claro que tenés un llamado ministerial, claro que tenés un llamado sacerdotal, claro que lo tenés, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, ¿sí? Por sobre todas las cosas, tenés un llamado relacional. Y Dios está llamando también universalmente a todos, porque Dios no quiere que perezca a nadie. Acordate el primer punto, es un llamado universal, a todos los incluye. Ahora, a mi gusto, capaz que no me gusta el tipo ese, no me gusta, no curto lo de él, no me cuesta pasarlo, pero Dios sí. Dios está chocho de la vida con poner una silla a ese, pero a ese no puede ser. No sabes la que me hizo, bueno, es el tema tuyo, pero Dios tiene ese llamado universal. Quiero finalizar con la conclusión. Entonces, el llamado relacional, estamos llamados a conocerlo y a permanecer en él. En Efesios 3:14, ¿no? Ponémelo, y a permanecer en él. Permanecer en él, este llamado relacional, es estar siempre, ¿sí? En un enamoramiento y un trato con el Señor, aún en nuestras debilidades, ¿sí? En nuestras diferentes maneras de andar, ¿sí? Dice, por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿sí? Para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender, ¿sí? De relacionarse con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dígame si esto no es una experiencia de transformación en nosotros y de amor, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. No hay explicación para esto, hay que vivirlo, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Quiero finalizar la conclusión con las dos posibilidades que tiene el llamado. Hay dos posibilidades. Cuando Dios llama, tiene dos posibilidades. Y vos tenés dos posibilidades. Aunque Dios ya sabe lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer, si respondes, es confirmarlo. Y si no respondes, también estás confirmando. Cuando no quieres escuchar a alguien que te está llamando, estás confirmando que no lo quieres escuchar. Las respuestas a un llamado tienen dos palabras muy cortitas de 2 letras. ¿Cuáles son? No o sí. No hay una media, no hay media en esto. Nosotros pensamos para nuestra propia manejo personal de nuestro yo, sí, pero no, pero tratamos de buscar la vuelta. ¿Es no o es sí? De hecho, el Señor mismo dijo, vuestro no sea no y vuestro sí sea sí. El no, cuando Dios nos llama, a veces es por comodidad. ¿Sí? ¿Lo tenés seguro? Claro. Claro. El no muchas veces obedece a la razón o a la supuesta razón de la comodidad. No queremos responder al Señor porque estamos cómodos como estamos. Y cuando Dios te llama, estoy haciendo otra cosa, así que no, y estoy cómodo con lo que estoy haciendo. Lo otro es temor. Le digo que no porque creo que no voy a poder, que es mucho, etcétera, etcétera. Le digo que no. Y a veces digo que no porque no escucho el lenguaje de Dios. Estoy en Pekín y no entiendo el idioma chino. Estoy en Londres y no sé inglés. Estoy en Múnich y no sé el alemán. Estoy en cualquier parte del mundo que yo no entiendo ese idioma, entonces soy sordo. Cuando le hablamos a alguien en otro idioma, esa persona es sorda. Soy sordo. Necesito que me dé oídos espirituales entonces. Por eso le estoy diciendo no. ¿Me escuchaste bien? Le decís no, porque necesitas oídos espirituales. Hay que orar para que Dios le abra los oídos. Y decimos sí, obvio,
¿Cuántos dicen amén? Sí, porque oímos, escuché la palabra, oímos. Decimos sí porque estoy dispuesto a obedecer. Y digo sí, porque voy a sentir gozo. Acuérdense que el gozo es una capacidad de fortaleza, de satisfacción. No necesariamente es risa. El gozo no es risa. No es gozo alcohólico ni de drogas. El gozo es una capacidad que sigo haciendo esto con satisfacción, aunque lo hago con lágrimas o me duele. Pero tengo el gozo. Gozo tiene la madre cuando está dando a luz. Gozo tiene la madre cuando lleva al chico al turno mañana en la escuela, o el papá que viene cansado del trabajo y va a buscarlo, o le va a hacer aguante a la salida de la facultad, o levanta la casa y tiene las manos con callos, pero lo hace con gozo. Cuidado, el gozo no es risa. Puede serlo, pero no siempre es así. El gozo puede ser lágrimas. Amén. Pero es satisfacción de por qué lo hago.